Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo tranquilo, todo perfecto, todo muy bien, en fin. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo enviar mensajes en WhatsApp sin guardar el número, sin agregar el contacto. Así que bueno, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a Google Chrome, al navegador. Entramos al navegador. Bueno, ya estamos en Google Chrome, vamos a escribir aquí. Presten atención, escriban esto: wa.me barra seguido de el número de WhatsApp, del número de teléfono con el código de país. Recuerden, wa.me barra y el número con el código de país, sin el signo más adelante del código. ¿Me explico? Una vez hecho eso, presionamos aquí, miren donde nos aparezca, o si no, presionamos en ir en el teclado del celular. Suscríbanse a mi canal si quieren aprender más cosas sobre WhatsApp, sobre muchos temas. Compartan el video para ayudar a más gente. Déjenme un like, un comentario. Y ya que estamos por aquí, les voy a dejar algún video muy bueno para que aprendan más sobre WhatsApp. Bueno, nos va a llevar a esta página. Aquí presionamos, fíjense en donde dice ir al chat. Tocamos ahí. Se nos tiene que abrir WhatsApp. Ahí está, fíjense. Ahí tengo el número arriba. Tengo para escribir el mensaje, mandar audio, lo que sea. Si tocamos arriba en el número, pueden ver que me da la opción, tengo la opción de guardar, o sea que no lo tengo agendado. Y así podemos mandar mensajes en WhatsApp sin guardar el número, sin agendar el contacto. Espero que me hayan entendido, que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.